Está con nosotros el doctor Rodolfo Tolosa, presidente del Círculo Médico de San Luis. Doctor, buenos días. ¿Cómo va Agostina y Pablo de este lado? Hola Pablo, buen día. Hola Agostina. Un gusto como siempre. Bueno, Doc, lo hemos convocado y molestado una vez más en esta oportunidad para hablar, algo que se venía charlando y que finalmente se confirmó, que es el aumento de las prepagas, de la medicina prepaga, que ahora cierra en un 41%, algo que va prácticamente de la mano con lo que tiene que ver principalmente con la economía argentina, ¿no? Sí, entendemos que ahora se dio un aumento de las prepagas, no sé el acumulado, no he sacado si es del 41, sé que es del 13,5, pero bueno, nosotros somos efectores de salud y atendemos los afiliados de las prepagas, y sabemos que han dado un aumento, que ese incremento van a ser 3 incrementos sucesivos antes del cierre del año, que van a ser en agosto, septiembre y octubre, y va a quedar otro porcentaje igual para el mes de enero. Entendemos que habían quedado muy relegados el tema de los aumentos que otorgaba la superintendencia a las prepagas, y por ende el ajuste de las prestaciones de las consultas y prácticas médicas, a razón de que se logró un acuerdo, creemos, con el gremio de ATSA, que involucra a profesionales de la salud que trabajan en muchos sanatorios que dependen de prepagas, y una realidad que usted bien dijo, Pablo, que es la inflación, que hoy, llevando 8 meses del año en transcurso, para cerrar 7 meses ya hemos superado el 30% de inflación. Resulta muy difícil a veces de hacer proyecciones de inversión y de trabajo para poder llevar a cabo y dar una buena prestación, por lo cual nosotros creemos que es algo que puede llegar a redundar en las prácticas y consultas nuestras, que ahora en realidad tenemos que negociar con las prepagas. No quiere decir que ese aumento se traslade inmediatamente en aumentos para los prestadores del círculo médico. Doctor, estas prestaciones y este incremento, ¿era necesario a su óptica, teniendo en cuenta que, por ejemplo, los insumos han aumentado, algunos medicamentos han aumentado, por ende, de alguna u otra manera también se ven trasladados a la hora de ejercer la medicina? Sí, porque el aumento de la medicina prepaga, lo que fue en el 2020 fue menos de la mitad de lo que fue la inflación del 2020, entonces estábamos en realidad con un retraso en equiparar, nosotros no somos no tenemos ni somos dueños de la medicina prepaga. Nosotros somos efectores de salud. Claro. Yo entiendo que muchas veces ustedes van a llamar a quien sea titular de Swissmedica, los de Medife, Omin, otras medicinas prepagas, y no van a querer atenderlos. Nosotros particularmente lo que hacemos son prácticas para los afiliados de la medicina prepaga, y muchas veces se nos reconoce el aumento de acuerdo a lo que otorga o autoriza el Ministerio de Salud a través de la superintendencia. Bien. Había un retraso con respecto a eso, era menor a la mitad de la inflación de lo que había sido el 2020, sí. El ajuste, y posteriormente se fue reclamando, y lo que se dio a principio de este año, en virtud del atraso que había, fue un 3,5, un 4,5 y un 5,5. Estamos hablando de abril, mayo, junio, sí, que eso impactó en un acumulado del 14%. Eso trataba de compensar de alguna manera el retraso del 2020. Doctor, hoy, sí. Hoy haciendo la lectura del 2021 y con un casi 30% de inflación en lo que va del año, ya veníamos con retraso para el año pasado y complicados para este año. Los insumos, usted bien dijo, aumentan en dólares. Hay insumos, hay máquinas que hoy ya no podemos comprar. Hay máquinas que debemos comprar para hacer diagnóstico, usadas y reparadas, porque lo nuevo ya es inaccesible en virtud de la devaluación que hemos tenido. Entonces, y ni hablar de la reposición de algunos elementos de repuesto. Claro. Entonces, eso ha encarecido mucho lo que es la práctica médica en sí. Doctor, teniendo en cuenta que la economía es inestable, que los precios son muy complicados de establecer en un promedio, principalmente cuando se trata
de insumos en dólares. ¿Usted cree, a su óptica, tal vez más a su información, que puede haber un próximo aumento? ¿De qué? De las medicinas prepagas. A ver, el aumento es de las cuotas. Nosotros las cuotas se las aumentan a los afiliados. Claro, ¿no? Por supuesto, pero a su información o que le han comunicado. Un aumento en la práctica. Ajá. Pablo, nosotros tenemos que ver lo Sí. siguiente. Nosotros cuando nos aumentan una práctica y la realizamos en el mes de agosto, Claro. recién la cobramos 90 días después. Claro. Entonces nosotros cualquier aumento que nos den en el mes de agosto, recién lo vamos a cobrar como temprano en noviembre o en diciembre. Claro, ya con una pérdida absoluta prácticamente, doctor. Entonces, con la inflación que tenemos mensual, Ujú. que es de alrededor del 3 al 4%, más el retraso de generarnos un reconocimiento en las cuotas y las prácticas, Ujú. implica que sea esto una lucha que nunca acaba, Claro. o un reconocimiento que cuesta lograrlo. Ujú. A ver, estamos hablando también sobre el bolsillo de la gente, porque hay mucha gente que es emprendedora, Sí. que trabaja en forma particular, que no es empleada y no tiene una relación de dependencia y tiene que pagar su cuota de medicina prepaga. Ujú. Y eso lo entendemos y lo reconocemos. Creo que acá hay un grave problema que nos trasciende a todos, que es la inflación en sí. Claro. Hoy en día, claro. la inflación, hablar del 50% de inflación, del 40% de inflación, y que no pare, y que nosotros tenemos una inflación acumulada de todos los países de Latinoamérica, exceptuando Venezuela, si lo sumamos, tenemos la inflación nuestra, suma de la de todo el resto de los países, es difícil proyectar. Claro. Difícil proyectar para inversión. O sea, hablemos de la diaria nuestra. Si vos querés ahorrar, si querés guardar 1.000 pesos, con esos 1.000 pesos hoy podés comprar menos para el mes que viene. Y eso nos trasciende a todos, no solamente a la gente de la salud, sino al todo. Definitivamente. Yo creo que ese es el grave problema que hoy nos está suscitando, así como vamos al supermercado. Claro, sí. Y nos encontramos con un aumento desmedido de precios. Claro. La verdad que es una situación complicada. Nosotros no celebramos el aumento de la medicina prepaga, sino solicitamos ahora, a partir de lo que autorizó el Ministerio, un reconocimiento de nuestras prácticas, de las consultas y las prácticas médicas, Ujú. que a veces cuesta más que nos bajen el mismo porcentaje que acumularon de cuota, que nos pasen a nosotros en forma directa todo ese monto o ese porcentaje. Ujú. Muchas veces no nos impacta todo ese aumento. Doctor, un placer como siempre, ha sido muy claro y obviamente se aclaran muchos detalles principalmente. Gracias por el espacio, gracias por llamar, porque tratamos de hacer algo que es tan duro como Ujú. un aumento de una cuota, de mostrar nuestra realidad. Claro. Nosotros tenemos que pagar gastos fijos, alquileres, sueldos, secretaria, afrontar los impuestos y además reponer los equipos de diagnóstico. Claro. Y además, doctor, Gracias por el espacio. suele caerse sobre la cara visible, que es el médico. Exacto, sí. Gracias por el espacio y por siempre acordarse de nosotros. Un placer. El doctor Rodolfo Tolosa.